Bueno, continuamos. Segunda parte de la clase dedicada al capítulo sobre John Locke, que escribe Goodwin en la historia de la filosofía de Strauss. Rápidamente un resumen de lo que dije en la cápsula anterior. Bueno, estábamos distinguiendo los conceptos, ¿no? Estado de naturaleza, ley de naturaleza, sociedad civil, estado de paz, estado de guerra, gobierno civil, derecho, instituciones, ¿no? Cómo todos estos conceptos están conectados en la arquitectura del pensamiento de John Locke. Decíamos que una diferencia sustantiva entre la forma como Locke y Hobbes entienden el estado de naturaleza radica en la frontera. Para Locke no hay una frontera tajante entre el estado de naturaleza y el estado y la sociedad civil, la civilización. También estábamos mencionando que en Locke el estado de naturaleza no es forzosamente un estado de guerra. Y habíamos dicho que dado que el estado de naturaleza puede subsistir en el marco de la sociedad civil, también en la sociedad civil se pueden convivir al mismo tiempo condiciones de estado de paz y de estados de guerra. Entonces, bien, de nuevo, ¿no? Es como este componente más etéreo de la idea de estado de naturaleza en Locke, porque para Locke es el estado de naturaleza un momento en donde, digamos, los hombres conviven en forma amigable antes del advenimiento de la sociedad civil. Y bueno, la diferencia entre la transición del estado de naturaleza a la sociedad civil no es del todo clara, los límites son confusos, no están establecidos tajantemente, y en Locke no se enfatiza una frontera exacta entre la civilización y la barbarie. Aquí nos quedamos, entonces retomo la exposición de Goodwin, ¿no? En la parte donde nos habíamos quedado. Dice Goodwin, no han de confundirse el estado de naturaleza y el estado de guerra. Estos estados no son iguales y sin embargo no son opuestos. El estado de guerra se define por el uso de la fuerza sin derecho, sin justicia y sin autoridad. Piensen ustedes en un concepto muy de moda en nuestros días, ¿no? Estado fallido. Piensen en las zonas marrones del ex desaparecido pero interesante Guillermo O'Donnell. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un estado de guerra y un estado de paz? Justamente la falta de un juez común con autoridad coloca a todos los hombres en un estado de naturaleza. La fuerza sin derecho contra la persona de un hombre crea un estado de guerra, tanto donde no hay como donde no existe un juez común, ¿no? Entonces, el estado de naturaleza no existe un juez ni una autoridad. En un estado de guerra se aplica la fuerza sin derecho. En cambio, el estado de paz se definiría como la condición de los hombres que viven juntos, de modo que no existe el uso de la fuerza sin derecho. ¿Ven? Estado de paz. No existe el uso de la fuerza sin derecho. Nadie está diciendo que la coacción no pueda en un determinado momento ser necesaria en un orden social. El punto es si esta coacción se ejerce o no se ejerce de acuerdo a una norma universal, de acuerdo a un principio de legalidad y de derecho. Esto significa para Goodwin que en algunas épocas prevalece un estado de paz y en otras un estado de guerra, en la concepción de Locke, y que por muy claramente que podamos haber distinguido el estado de naturaleza del estado de guerra, no contamos con ninguna solución a la pregunta esencial. ¿Puede haber guerra en el estado de naturaleza? Como sea, aún en la sociedad civil, sostiene Goodwin, no siempre puede ser eficaz el poder de la autoridad civil. El estado de guerra solo puede existir en la sociedad civil
cuando la fuerza del juez común resulta ineficaz. El estado de guerra puede ocurrir en la sociedad civil solo en la medida en que el estado de naturaleza pueda sobrevenir dentro de la sociedad civil. El estado de guerra no puede existir donde la autoridad civil haga cumplir en el momento adecuado y de manera eficaz la ley de la sociedad. Bueno, y lee en lectura unos párrafos seleccionados explícitamente que conectan toda esta noción, ¿no? El estado de naturaleza es en realidad pues eso, ¿no? Una ficción que permite aquilatar la consolidación, la solidez de la sociedad civil. La concepción de la sociedad civil en Locke es obviamente la de un constructo humano. Si ustedes se fijan, Locke no enfatiza tanto ese momento individualista de que los hombres establecen un contrato imaginario y ficticio. No se detiene John Locke en este componente, de acuerdo con Goodwin. John Locke va a la idea de que, bueno, la sociedad en la que él vive preexiste, las instituciones son el resultado de un proceso civilizatorio. La idea es que estas instituciones que preexisten, que funcionan, que moldean nuestro mundo, pueden tener distinta consistencia, pueden tener una evolución más favorable o menos favorable, y que en ese sentido, en un contexto de instituciones débiles, la noción de estado de naturaleza sirve como ese componente de contraste entre el uso de la fuerza pegada a derecho o no, entre la existencia de un juez imparcial o no, y frente a la idea de la necesidad del principio de justicia para no vivir en una sociedad anárquica ahora sí, en la idea de Hobbes, de la dominación del hombre sobre el hombre. Insisto, dice Goodwin que para Locke la sociedad civil es una invención humana que oculta en gran parte el hecho inevitable de que el estado de naturaleza persiste, al menos de manera parcial, y es inextirpable. Dice Locke, citado por Goodwin: admito sin dificultad que el gobierno civil es el remedio apropiado para los inconvenientes del estado de naturaleza, los cuales seguramente deben ser grandes cuando los hombres pueden ser jueces en su propia causa, pues es fácil imaginar que quien cometió la injusticia de perjudicar a su hermano difícilmente será tan justo que se condene a sí mismo por esa culpa. Esa es la diferencia entre la civilización y la barbarie, por utilizar conceptos que no utiliza Locke, ¿no? La diferencia entre la sociedad civil y el estado de naturaleza. Que en el estado de naturaleza, por más pacífico y armónico que pueda ser en condiciones de estado de paz, en el estado de naturaleza no existe un juez imparcial, y está probado que los hombres no pueden ser jueces de sus propias causas. Por eso, la conclusión de John Locke es que el estado de naturaleza no debe tolerarse debido a los males que forzosamente se derivan de que los hombres sean jueces en sus propias causas. En el estado de naturaleza, cada cual posee el poder ejecutivo de la ley natural, y aunque la ley natural es inteligible y evidente para un ser racional y para un estudioso de esa ley, sin embargo, los hombres llevados por su propio interés, así como ignorantes por falta de un estudio de ella, se sienten inclinados a no aceptarla como norma que los obliga cuando se trata de aplicarla a sus casos particulares. Esta condición irremontable, ¿no? Esta necesidad de sociedad civil, esta necesidad de gobierno, esta necesidad de superar la arbitrariedad que los hombres incurren cuando son jueces de sus propias causas, es lo que justifica a la sociedad civil y la necesidad de no tolerar y de salir del estado de naturaleza. ¿Cómo se sale del estado de naturaleza? Extrapolando, conduciendo desde el estado de naturaleza a la sociedad civil los principios que ya están en el estado de naturaleza en una presunta supuesta ley de la naturaleza que, al igual que Hobbes, también Locke descubre en la condición humana, en los individuos.
Al igual que Hobbes, la formulación de esta ley de la naturaleza tiene como un momento dual, un desdoblamiento de un momento 1 y un momento 2. Obviamente las formulaciones son muy distintas. Nos explica Goodwin que a la pregunta, ¿qué es la ley de la naturaleza en Locke? ¿Y cuáles son las obligaciones que ella impone? Se puede desprender una respuesta en los siguientes momentos. Las obligaciones de la ley de la naturaleza se enuncian de dos maneras. Cada quien está obligado a conservar su propia vida y cada quien está obligado a conservar la humanidad entera. Hay un momento individual y hay un momento colectivo. Por instinto de supervivencia, la ley de la naturaleza me permite hacer todo aquello que tenga que hacer inevitablemente para conservar mi vida. Sin embargo, hay un momento social a partir de este momento individual. La ley de la naturaleza me obliga también a tener un compromiso con la supervivencia de la humanidad entera. Yo tengo la obligación de autoconservarme y protegerme, pero al mismo tiempo, una vez logrado este componente, tengo la obligación y la tarea de proteger la autoconservación de la sociedad en su conjunto. ¿Entran en conflicto estos dos deberes?, se pregunta Goodwin en Locke. Su respuesta es que no, que muchos pasajes indican, dice Goodwin, que existe una relación sorprendentemente directa entre la propia conservación y la obligación de conservar la vida de los demás seres humanos. Entonces, más allá de la enunciación de si existió un posible contrato social y una delegación explícita de los hombres sobre las instituciones, en la segunda formulación de esta ley de la naturaleza está el sustento de todo orden civil. Yo tengo la obligación de autoconservarme, pero para autoconservar el segundo momento de esta obligación, que es defender a la sociedad en su conjunto, entonces necesito el derecho, los tribunales, los jueces y la aplicación de la coerción sobre la base del principio de justicia. No se admite la aplicación de la coerción sobre la base de la arbitrariedad. Debe de haber siempre la conexión con un principio universal de justicia. Dice Goodwin explicando a John Locke, no parece haber ningún conflicto entre el deber de conservarse a sí mismo y el deber de conservar a todos los hombres, tanto como sea posible. Pero la posibilidad de un error de juicio es obvio. Si un hombre se ve obligado a juzgar no solo quién le hace la guerra, sino también quién le manifiesta su enemistad, y con base en ese juicio destruirlo. Así pues, un esfuerzo resuelto por cumplir con las obligaciones de conservar la vida de los demás seres humanos puede ser en la práctica indistinguible de una preocupación exagerada por la propia conservación, y puede él mismo, a falta de otra restricción y sin provocación alguna, convertirse en una amenaza para la paz y la conservación de los demás. Entonces, bueno, ¿por qué necesito jueces? ¿Por qué necesito tribunales? Porque yo no puedo juzgar sobre mi propia causa. Porque yo puedo malinterpretar el primer principio de la ley de la naturaleza, que es tener la obligación de autoconservarme. Dado que yo puedo pervertir en una mala interpretación de la ley de la naturaleza, dado que yo no soy capaz de establecer criterios firmes de equidad y de justicia, y dado que la ley de la naturaleza también me impone un compromiso con la sociedad, es que yo tengo necesariamente que transitar hacia un orden social, hacia una sociedad civil, hacia una autoridad legítima, por esta dificultad de interpretar la ley de la naturaleza. Bien, entonces, la sociedad civil supone entonces, siguiendo los preceptos de la ley de la naturaleza, una vez entrado al mundo de la sociedad civil con leyes universales, olvidar la ley de la naturaleza. Goodwin nos explica de que Locke cree que no, que es justamente el contrario. Mientras más civilizada sea una sociedad, mientras más fuertes sus instituciones, es que éstas han incorporado con mayor fuerza y con mayor precisión los preceptos de la ley natural. Cito:
Las obligaciones derivadas de la ley de la naturaleza no cesan al entrar en sociedad, sino que simplemente en muchos casos se hacen más estrictas y tienen, por las leyes humanas, sanciones reconocidas incorporadas a ellas para imponer su observancia. De este modo, la ley de la naturaleza se mantiene como norma eterna para todos los hombres, tanto para los legisladores como para los demás. Las reglas que ellos dicten en cuanto a la manera en que han de regirse las acciones de los otros, al igual que las propias y las de otras personas, deben conformarse a la ley de la naturaleza. Esto es, a la voluntad de Dios, de la cual esta ley es una manifestación. Y siendo la conservación de la humanidad el contenido de la ley fundamental de la naturaleza, ningún decreto humano puede tener validez en su contra. Bien, les decía que entonces, a partir de este momento que hemos llegado en la lectura, Goodwin concentra su atención en dos temas más. Uno, la reflexión sobre el papel de la propiedad privada, de cómo John Locke lo interpreta y justifica. Y el otro, el momento final, en donde hay una explicación de la condición de la necesidad de protegerse de un poder absoluto y de cómo existe un principio de división de poderes que impone la visión de Locke. Y bueno, en ese sentido, dado que el tratado justamente empieza con estos temas y considerando que es mejor ya dar paso ahora sí a la lectura en directo de Locke, dejo estos dos temas para tratarlos y observarlos mejor en la lectura directa que haríamos del segundo tratado sobre el gobierno civil. Dejo entonces aquí este apartado sobre la lectura de Goodwin y obviamente he dejado muchos temas sueltos de esta lectura, pero dado las limitaciones del formato, pues es tarea de ustedes terminar de complementar esta lectura. Después de la revisión en directo de John Locke, si es necesario, haríamos una síntesis final y recuperaríamos, de ser necesario, algunos de estos componentes que hemos dejado sueltos. Entonces, pongo punto final a esta clase dividida en dos partes. Les agradezco, como siempre, su atención a la presente.